Si recuerdan, lo hicimos de tres formas, pero una de ellas falló. La primera fue de acuerdo al análisis que hicimos aquí, en donde pedimos cada edad en una variable diferente. Eso estuvo bien, pero ¿cuál es el inconveniente? Pues de que si son muchas edades, conforme va creciendo el número de edades, pues es más laborioso, más impráctico. Entonces fue cuando dijimos, pues vamos a usar un ciclo, ¿verdad? Un ciclo, pero para el ciclo utilizamos una sola variable. ¿Y cuál fue el problema? Pues, ¿se acuerdan? Que como era una sola variable, cada vez que cambiaba el valor se borraba el anterior. Entonces, finalmente solo quedaba uno. Bueno, y es cuando surgió pues ya el concepto del arreglo. Bueno, entonces vamos a retomar ese ejercicio. Lo hicimos en Flowgorit, pero vamos a extenderlo para n elementos. ¿Qué cambios le tendríamos que hacer? Va a ser ahora para n, ¿sí? Entonces voy a tomar este y es el de ayer, el que hicimos de arreglo, ya con el arreglo. Entonces voy a guardar como, porque obviamente casi todo es lo mismo, casi todo. Pero ahora le voy a poner aquí, primero le cambio la fecha, hoy es 9, y le voy a poner una n al final, para distinguirlo del ejercicio anterior. Y entonces, ¿qué tendríamos que cambiarles? ¿Qué cambios tenemos que hacer? La cantidad de elementos, pues simplemente n es una variable nueva que surgió, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de datos sería n? Un entero. Entonces, vamos a agregarle aquí la n. ¿Y qué vamos a hacer con esa n? Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya está definida? Bueno, que la define el usuario. Que me diga el usuario cuánto vale, ¿sí? Entonces, hay que pedir, esta n, ¿en dónde más va a ir? Supongo, a ver, aquí en lugar de 5, ¿qué va a decir? N, ¿verdad? Pero obviamente no le puedo poner una n si no tiene un valor. Entonces, antes de dimensionar el arreglo, tengo que pedir cuántos elementos va a tener. Bueno, en el contexto del usuario sería un letrero más o menos como este. ¿Cuántas edades son? ¿Sí? Ok, entonces... En ese caso, ¿qué altera el problema? Claro, porque el arreglo no le podemos poner tamaño hasta que sepamos cuánto es. Ahorita, cuando le pusimos 5, pues no hay problema, ahí el 5. Pero ahora que depende del valor que me dé el usuario en tiempo de ejecución, entonces tengo que preguntarlo antes, ¿verdad? Aquí entonces es una entrada. ¿La entrada qué es? N. Vamos a... El número de edades me lo va a dar el usuario en tiempo de ejecución. Decíamos ayer que los arreglos que manejamos son estáticos. Y ahorita podríamos pensar, no, pues como que ya se ven dinámicos porque va a cambiar dependiendo del valor que me dé el usuario en la n. Pues sí, pero cuando hablamos de estáticos y dinámicos se refiere en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución el usuario me va a dar la n y nosotros vamos a hacer el arreglo de ese tamaño. Vamos a poner que me dio 10 edades. Y ya, n es igual a 10, yo hago un arreglo de 10. Es estático porque ya nunca va a cambiar el tamaño en tiempo de ejecución. Entonces, aquí, ¿qué sería, pues? El tamaño. ¿Cuánto sería? N, ¿verdad? Sería N. ¿Qué otros cambios tendríamos que hacer? El ciclo va a ir de dónde a dónde ahora. ¿De 0 a n? De 0 a n menos 1. ¿Sí? Acuérdense que si un arreglo tiene n elementos, ¿sí? Entonces va del 0 a n menos 1, no de 1 a n. Entonces, bueno, aquí va a ser n menos 1. Esto no cambia, esto tampoco. Pedimos la edad, la sumamos. Vamos recorriendo el algoritmo a ver en dónde tenemos que cambiar, ¿verdad?
¿Dónde tenemos que cambiar? ¿El promedio está bien? ¿Siempre va a dividir entre 5? Entre n, ¿verdad? No n menos 1, ¿verdad? Entre n, porque el arreglo va a tener n elementos, simplemente que están etiquetados del 0 a n menos 1. Ya está. ¿Qué más? ¿Dónde más hacemos cambio? Este segundo ciclo, ¿para qué es? El primero fue para pedir el dato y sumarlo. ¿Y este segundo ciclo para qué es? Para comparar cada elemento del arreglo con el promedio. Por eso es una sola comparación, pero obviamente ¿cuántas se van a hacer? Pues n comparaciones, ¿no? Este ciclo, en realidad, aunque diga de 0 a n menos 1, pues va a dar n vueltas, nada más que contabilizadas de 0 a n menos 1. Entonces aquí sería n menos 1, ¿ah? Y pues cada vuelta que dé el ciclo, la I va a ir cambiando, se va a referir a un elemento distinto del arreglo y va comparando con el promedio, y si es verdadero, le damos salida al promedio. Y si no, pues no hacemos nada. Y ahí se termina el algoritmo. Bien, entonces el cambio con respecto al que hicimos ayer es que ya no son un número fijo de edades, sino que el usuario decide cuántas son. Podemos hacer la prueba. Lo vamos a hacer para 5 edades, para ver que siga funcionando con esos datos. Entonces sería 19, 67, 5. ¿Ven cómo va dando vuelta este ciclo? El 4 es el 38 y luego el 84. Ya está, edades que sobrepasan el promedio 67 y el 84. Podemos visualizar las variables, aquí está, y podemos observar que, pues efectivamente, edad es un arreglo. Vamos, este ya debe funcionar, ahí está el promedio 42.6. Este ya debe funcionar para cualquier cantidad de, vamos a suponer que son 15 edades. Y acá ya nos muestra en las variables un arreglo de 15 elementos. ¿Oíste? ¿Por qué no? Bueno, ahí está el arreglo de 15 elementos, va del 0 al 14. Y apenas, bueno, empezamos con las edades, voy a poner cómo se me van ocurriendo. Se va llenando el arreglo. Ese ciclo, el primero, precisamente es para llenar el arreglo con datos. Estoy poniéndolos así, como se me ocurren, ¿eh? Aquí dice, me está pidiendo la edad 10, aunque en realidad donde se va a ubicar es en la posición 9. Acuérdense que el letrero está desfasado 1 para que al usuario no le aparezca del 0 al 14, sino del 1 al 15. Entonces, el 10 se va a guardar en el 9. 12, luego así, luego hacia la edad 15, 8 años. Entonces, aquí ya se llenó el arreglo. El segundo ciclo precisamente consiste en recorrer este arreglo para ver cuáles valores sobrepasan el promedio, que es 4206 en este caso. ¿Okay? Ok. Ya quedó. Vamos a hacerlo ahora en PCI. ¿Okay? ¿Dudas de esto? ¿No? Bueno, vamos a hacerlo en PCI. Sí. Sí, o sea, es como declarar dos veces la variable. Fíjense, voy a, intencionalmente, vamos a suponer que yo aquí se me fue la onda y no me fijé bien, y aquí le puse desde 0 hasta n, ¿sí? No n menos 1, sino n. Y voy a probar con un arreglo de poquitos datos, por ejemplo, de 4 elementos. Lo voy a poner aquí, 4 elementos. Vean cómo el arreglo se creó de 4 elementos del 0 al 3, ¿verdad? Así, está bien. Pero el ciclo dice de 0 a n. Entonces va a ir del 0 a 4. A ver, realmente me va a pedir 5 edades. Pongo aquí las edades. Y hasta ahí debería terminar, pero me está preguntando la edad 5. Digo, ¿y dónde la va a acomodar si ya no cabe? O sea, la edad 4 la puso en la posición 3.
Entonces, edad, y aquí yo doy otra edad, ¿y qué sucede? Que lanza una excepción, un error, pues, lanza un error. Dice, el subíndice del arreglo está fuera del rango, porque yo estoy intentando poner un valor en la posición 4, porque dije, si el arreglo tiene 4 elementos, pues voy a poner un valor en la posición 4, pero la posición 4 no existe. Por eso me dice, el rango válido es de 0 a 3, aquí lo estamos viendo. Se intentó utilizar ese es un error muy recurrente cuando empezamos a usar arreglos, de que nos pasamos como dicen, se pasaron, ¿no? Se pasan de lanza. Nos pasamos del subíndice. También a veces le damos subíndices negativos sin querer, ¿eh? Ok, bueno, entonces ya está. Voy a corregir, aquí debe ser n-1. Y ahora sí vamos a hacerlo en PCI. Voy a conservar el algoritmo porque pues nada más lo vamos a estar copiando, ¿eh? Ya la lógica está, nada más lo vamos a hacer en otro lenguaje. Ok, entonces, ahí está PCI. Vamos a decirle, el algoritmo se va a llamar edades sobrepasan promedio. Así se va a llamar el algoritmo. Y vamos a declarar, a definir la I, la suma y la N como entero. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Y luego el promedio como real. Como real. Bien. Entonces, ¿por qué no puedo definir en este momento el arreglo? Porque, bueno, vamos a hacer la versión de n edades. No puedo ahorita declararlo porque no sé de qué tamaño es. Por eso primero tengo que preguntar la n. Pues vamos a decir, un escribir, ¿cuántas edades son? ¿Cuántas edades son? Y vamos a leer la n. Y ya está la n. Ahora vamos a declarar el arreglo. Estamos hablando de arreglos unidimensionales, ¿eh? Porque unidimensional, porque solo requiero de una posición para saber en qué lugar está un dato. En el Excel, por ejemplo, para ubicar un dato siempre le tenemos que dar dos referencias, ¿verdad? Renglón y columna. El renglón lo maneja como número y la columna como letra, ¿verdad? Ya le decimos F5, H9. Ese es un arreglo bidimensional porque necesito de dos índices para saber dónde está un valor. Aquí nada más necesito uno, es un arreglo unidimensional. Bueno, entonces el arreglo en PCIN se declara en dos líneas, ¿sí? La primera línea es el tipo de dato. Definir edad como entero. ¿Qué, chavo? ¿Ya terminaron? Definir edad como entero. Y luego, eso pues no lo hace arreglo. Lo que lo hace el arreglo es una instrucción que se llama dimensión. Se escribe igual en inglés que en español, ¿va? Pero es dimensión. Bueno, dimensión y le digo el nombre de la variable y entre corchetes el tamaño que le vamos a dar el arreglo. ¿Qué tamaño le vamos a dar? N, ¿verdad? Bueno, entonces ya tiene que ser en dos partes. Primero el tipo de dato y luego la dimensión. Bien, entonces ya declaramos el arreglo. Es como si hubiéramos hecho esta parte, ¿verdad? Y luego pues ya iniciamos con la lógica que es suma, le vamos a asignar un 0, es un acumulador. Y después viene un ciclo que sirve para recorrer el arreglo y asignarle datos y esos datos sumarlos. Bueno, entonces un ciclo que para, ¿no? Es un ciclo para. Y el ciclo para, en la variable numérica pues es la i, y ya la tenemos declarada. ¿El valor inicial cuál va a ser? 0, ¿va? ¿Y el valor final? N-1.
¿Sí? Entonces, por la misma naturaleza de los arreglos, puedes usar N. No, porque la n te indica cantidad, cuántos elementos. Entonces tiene que ser un entero. ¿Sí? Con paso 1. Es como decir, yo les decía ayer, a ver, si tuviéramos este arreglo, un arreglo de alumnos, yo digo, la n me diría cuántos alumnos son. Ustedes son, según la lista, son 32 alumnos, que casi nunca están todos, ¿verdad? Pero no puedo decir yo que la n valga 31.5 porque uno llegó, estuvo un rato y se salió. Pues no, ¿verdad? O sea, son 31, son 32 alumnos. Bueno, entonces, miren, con respecto a esto, voy a primero guardarlo para que no se me olvide. 0509, ¿verdad? 09. Miren, yo he insistido mucho en que la configuración del PCIN la tengan igual que yo. ¿Sí? Bueno, porque se supone que yo ya con el tiempo la he configurado de una manera que creo que es pues, más adecuada para el curso. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes lo pueden ver como un capricho, ¿no? Pues el profe quiere que lo pongamos igual que él. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué insisto en eso? Porque luego cuando me mandan los proyectos y les tocó en PCIN y su configuración es diferente, a mí me marcan muchos errores. Y ya mejor ni lo reviso, ya mejor les quito puntos o no sé, ¿verdad? A veces me marca 20 errores y todo es porque él igual no le pusieron que se asignara con la flechita. Bueno, entonces, en el caso, cuando yo les mostré la configuración, la voy a volver a mostrar. Claro, yo como en mi computadora, pues no cambia, ¿verdad? El problema en las computadoras de aquí es que no sé si cambian o alguien las puede modificar. Voy aquí esta es la configuración que deberíamos tener todos. Y yo les dije, algunas opciones no van a impactar en los primeros ejercicios, pero en los finales sí. Así es que, pues, era preferible o es preferible que desde un principio todos tengamos esta configuración. Y ahorita la que nos va a impactar es esta que dice, utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero. Por default no viene activada. ¿Sí? Entonces, si no viene activada, ¿qué significa? Va a empezar a contar. Que va a empezar, un arreglo, si tienen elementos, lo va a empezar a contar desde el 1 hasta el n, en lugar desde el 0 hasta n-1. Y como alguien me dijo en el otro grupo, ¿y qué no está más padre así, del 1 al n? Le digo, pues sí. Dice, pues así déjelo, ¿verdad? Le digo, no, ¿por qué no lo dejo así? A pesar de que yo ayer hice el comentario de que yo preferiría que los arreglos en programación fueran del 1 al n, no del 0 al n-1. Pero porque se imagina que lo dejemos de 1 a n y luego PCIN de 1 a n, Flowgrim de 0 a n-1, Java de 0 a n-1. Digo, entonces, pues como los otros no los podemos cambiar, ni Java ni Flowgrim, esos ya vienen así, y el que sí puedo configurar es pues hay que acoplarlo porque si no va a ser una confusión tremenda para todos, ¿sí? Entonces, por favor, debe estar activado para que empiece de 0 y termine en n-1. Ok, bueno. ¿Qué secuencia de acciones va a ser aquí? Pues un mensaje, un escribir. Vamos a pedirle edad, ¿verdad? Edad. Y para que el usuario no tenga ese dilema de ¿por qué empieza de 0? No, pues no, ¿verdad? Por eso le dijimos aquí I más 1. Para que al usuario sí le aparezca de 1 a n, no de 0 a n-1. ¿Qué me faltó? Es que aquí me sobró más bien. Así, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a leer el dato. ¿Cómo se lee el dato? Igualito, es un leer normal. Nada más hay que indicarle el subíndice, leer, edad, entre corchetes. La I va a ir avanzando de acuerdo al ciclo, es un contador del ciclo. Y cuando la I valga 0, pues voy a pedir la posición 0. Cuando la I valga 1, el dato de la posición 1. Y ese mismo dato, según aquí el algoritmo, lo vamos a sumar. Suma es igual, no es igual, ¿verdad? Es la flechita, suma más edad, subíndice I. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, ya que tuvimos la suma, ¿qué procede? Pues ahora el promedio, ¿no?
el promedio, fuera del ciclo. Bueno, yo aquí en mi teclado es directo, no sé con ustedes, si al 91 no es el corchete que abre. Con el chip y la grave, ¿no? Pues que ahí en su teclado no sé, como es muy diferente al mío. A ver, alguien que ya lo encontró que nos diga cómo, por favor. Shift y llave. Shift y llave, ¿sí? Ok, promedio es la suma entre la n. Ya está. Ahora vamos, los datos en el arreglo ahí están, ¿eh? O sea, bueno, ya cuando esté en ejecución. Podemos hacer con ellos cualquier cosa que sea necesaria. En este caso, hay que recorrer otra vez, ya están guardados. Vamos a recorrerlo otra vez y ver cuáles en cada posición, comparar contra el promedio a ver cuáles son mayores. Entonces sería un letrero primero, ¿verdad? Que dice, un escribir, edades que sobrepasan el promedio. Y eso, pues vamos a hacerlo con un ciclo, con otro ciclo. Lo agregamos, un ciclo para. Luego, variable numérica, pues reutilizamos la i. Valor inicial 0, el primer elemento del arreglo es un 0. Hasta n-1. No está. N- ¿le quedó? Menos 1. Con paso 1. ¿Y qué vamos a hacer? Es una sola pregunta. Es una condición. Es esto que estamos viendo aquí. Vamos a agregar la condición. Bien, la condición aquí sería, si edad, subíndice i, la i va a ir cambiando, va a ir preguntando por una edad diferente cada vez, es mayor que promedio, entonces que le dé salida al promedio, perdón, a la edad. Escribir edad así. Bueno, vamos a... ¿Ya está? A ver, ¿será? Vamos a hacer pruebas con el ejercicio, con estos datos del ejemplo. A ver. Dice, ¿cuántas edades son? Pues en este caso son 5. La edad 1 es el 19, luego el 67, el 5, 38, 84. Entonces ya dice que las edades que sobrepasan, el promedio es 42.6, entonces las que lo sobrepasan son el 67 y el 84. Yo sé que el enunciado no dice que mostremos el promedio, pero creo que sería muy sano mostrarlo, ¿no? Vamos a mostrar el promedio. Ahí voy a mantener la ventana de ejecución para que actualice. Vamos a escribir por aquí el promedio. Promedio igual y promedio. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya debe, ahí ya lo puso, miren. Cada uno tiene sus ventajas, ¿verdad? A mí me gusta mucho cómo maneja la visualización de las variables Flowgorit, es como que se me hace muy claro. Y aquí esta parte también está muy práctica, el hecho de que yo cambie el algoritmo y sin la ventana de ejecución actualiza la ejecución. Bien, entonces ahí está el promedio, 42.6 corresponde, ya podemos probarlo con más edades, por ejemplo, 12 edades, y luego ya ponemos las edades. Tiene que preguntarme del 1 al 12. Al usuario sí debe salir del 1 al 12. Internamente ya sabemos que es del 0 al 11. Son 12, ¿no?
12, y ahí está, mi promedio fue este, y las edades que sobrepasan el promedio, pues me da esto. Todas deben ser mayores que 51.66. Ahí está. Bueno, ya tenemos, ¿qué es lo nuevo aquí aparte de la lógica? Pues lo nuevo es cómo se declara un arreglo en PCI. Bien, eso puede ser pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cómo, un arreglo de tantos elementos, cómo lo puedo declarar en PCI? Bien, entonces ahora vamos a hacerlo en Java. Si no hay dudas, preguntas de esto, vamos a hacerlo en Java. Como lo voy a tomar de referencia para codificar en Java, pues lo voy a mantener aquí. Y me voy a referir al documento que vimos ayer. Según yo lo compartí, ya hasta lo estoy dudando. ¿Sí está compartido ese? No sé, ese si lo checan, por favor, para que lo tengan. Porque la idea es que en un ratito ahí que estén bien aburridos, pues que lo lean, ¿verdad? Y vean. Aquí trato de explicar lo mismo de ayer, pero pues ya con escrito. Por eso a mí muchas cosas me gusta verlas mejor, me gusta mejor leerlas, que esté por escrito. Porque ahí queda constancia, ¿verdad? Y si tengo dudas, pues lo vuelvo a repasar. Yo sé que en un video también, pero a veces el video pues es un poquito más latoso de estarle ahí atrasando y adelantando. Porque quiero ver si los ven. Si los ven, ayer nadie lo vio. El de ayer nadie lo vio. ¿Eh? Pero normalmente yo, bueno, lo subo y como a la media hora, una hora, casi siempre ya, por lo menos, un alumno de cada grupo ya lo vio, por lo menos. Entonces ya cuando son las 7, 8 de la noche, o ya cuando voy a apagar la compu cerca de las 9, pues sí veo y casi siempre hay 4 o 5 que lo vieron. Y ayer, cuando la apagué no lo había visto nadie. ¿Sí? ¿Eh? Yo dije, no, es que han de estar con otras materias, ¿verdad? Pues no, nomás es la mía. O sea, no me estoy quejando, nada más estoy informando, ¿sí? Ok, entonces, ahora, es que si eso que dice sí lo he pensado, pero digo, ¿valdrá la pena el esfuerzo? Siempre me pregunto eso. Pues, de poner, Digo, o sea, pues yo por mí lo puedo hacer, ¿verdad? Pero yo digo, ¿valdrá la pena? O sea, yo subo este documento y digo, ¿cuántos lo verán? Pues no, la verdad no sé. No sé si lo vean, ¿verdad? Pero ustedes me dirán, ustedes me reclamarán. Bien, entonces, vamos a hacerlo en Java. Les decía que en este documento viene como, los ejemplos de la explicación vienen en PCInt. Y luego más abajo viene cómo declarar un arreglo en Flowgreen, pero eso pues ya está, lo hicimos. Y más abajo viene cómo declararlo en Java. Aquí viene cómo declararlo en Java. ¿Sí? Por si dice, no vimos cómo declarar un objeto en Java. Sí, bueno, lo hicimos en el ejercicio, pero ahí en el documento, ahí está. Porque normalmente, pues yo lo pongo en las notas, ¿verdad? Y las notas, pues de todos nos aparecen en los videos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se declara un arreglo en Java? Se pone, en este caso sería tipo de dato entero. Acá abajo viene la manera general. Se pone el tipo de dato de mi arreglo. Mis elementos, ¿qué van a ser? En mi caso, en nuestro ejemplo, son enteros. Entonces, por eso se pone int. Luego, un juego de corchetes indicando que es una dimensión. Después, el nombre que le queremos dar al arreglo. Luego, el igual. La palabra new, que es reservada, se repite el tipo de dato y luego ya entre corchetes se pone el tamaño del arreglo. ¿Sí? Así es como se declara un arreglo en Java. Si fuera un arreglo de cadenas, pues aquí se pondría string, corchetes, nombres igual a new, entre corchetes 30, un arreglo de 30 nombres. Ok, entonces vamos a tomar esto para declarar, bueno, para hacer nuestro código en Java. Bueno, no le hagan caso a eso. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar FD 2023, sería 0509. Y luego, fíjense que según me han dicho en otros grupos,
cuando más ven los videos es cuando va a haber examen. Eso es lo que me han dicho en otros grupos, ¿verdad? Bueno, entonces, de otro semestre me refiero. Aquí sería edades sobrepasan promedio. Y ahí es a lo mejor donde quisieran que dijera qué tema es, ¿verdad? Porque si lo están viendo todos los días, pues el tema es el de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tomar como referencia ese. Dice ahí, definir las variables, bueno, vamos a declarar, bueno, está hasta arriba, como entero, ¿qué variables? La i, la suma y la n, ya como entero, ¿ah? Después viene como doble el promedio. Y como la n la tenemos que preguntar, y bueno, aparte de otros datos los tenemos que preguntar, necesitamos el escáner. Teclado igual a new scanner. System in. Agregamos la librería, pues. Pedimos cuántas edades son. Un letrero, system. ¿Cuántas edades son? Bueno, yo siempre le pongo 2 puntos y espacio. Porque como le pongo print, el dato lo pide ahí en un ladito, ¿verdad? Entonces sería n es un dato de tipo entero, ¿no? Entonces sería teclado.nextIn. Y ya está. Vamos aquí. Y ahora viene la definición o la declaración del arreglo. Declaramos el arreglo unidimensional. ¿Cómo declaramos el arreglo? Bueno, lo acabamos de ver. Se pone el tipo de dato. Nuestro arreglo es las edades son de tipo entero. Un juego de corchetes, o sea, apertura y cierre. El nombre del arreglo. Igual. New. El tipo de dato. Y entre corchetes, el tamaño. Fíjense que Java tiene un detalle que nosotros podemos intercambiar el juego de corchetes con el nombre del arreglo. O sea, yo puedo quitar aquí edad y ponerlo y funciona. Por ejemplo, en C# hacen esto y no funciona. Se los digo porque a veces en el examen yo lo puedo poner al revés y creen que está mal. Dicen, el profe nos quiere aquí chamaquear, ¿verdad? Entonces, yo vi que en el ejercicio era corchetes y el nombre del arreglo, y el profe lo puso al nombre del arreglo y corchetes. Y luego se van por ese error, según ese supuesto error, y pues lo ponen mal, ¿verdad? Entonces, sí, yo generalmente lo voy a hacer, lo más usual es al otro lado. Primero los corchetes y luego el nombre del arreglo. Pero si los intercambiamos es correcto, ¿eh? Bien, entonces, ahora ya está declarado nuestro arreglo. ¿Qué vamos a hacer? Pues la suma la vamos a empezar en 0. Luego, un ciclo, for, y ¿desde dónde va a empezar la i? Ahí está el algoritmo. Desde 0. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Y cómo se pone? Menor o igual que n-1. Y más. ¿Sí? Menor o igual que n-1. Fíjense que ese menor o igual que n-1, a ver, si vamos a suponer que la n valga 5, lo voy a poner acá. Vamos a suponer que la n valiera 5, ¿sí? Entonces, si ponemos i menor o igual que n-1, vamos a ver qué valores puede tomar la i. 0, pues va a empezar de 0, ¿ah? Y luego 1, 2, 3 y ¿cuál? 4. Hasta ahí va a llegar, ¿no? Porque la n, si vale 5, n-1 es 4. Pero, ¿y qué tal si lo ponemos así? I menor que n. ¿Hasta dónde va a llegar?
Va a llegar igual, ¿no? O sea, es lo mismo. ¿Qué es más cortito? ¿Qué es más práctico? Y menor que n. ¿Sí? Entonces, ponerle i menor que n no es que va a llegar hasta n. Como dice menor, no menor igual, va a llegar hasta n menos 1. Entonces, por eso siempre en los ciclos yo lo voy a hacer así y todos lo hacemos así. En lugar de menor igual que n menos 1, ¿qué vamos a hacer? Menor que n. ¿Así? Es más cortito, ¿no? Y luego, bueno, vamos a recuperar el algoritmo. Dice el algoritmo, en el ciclo, como son 3 instrucciones, si necesito llaves, vas a escribir la palabra edad y luego un consecutivo para que el usuario vaya viendo en dónde va. Entonces vamos a darle una salida que sería no es print porque quiero que pida el dato en un lado, sería la palabra edad más y más 1 más, bueno, yo le pongo siempre 2 puntos así. ¿Por qué i más 1? Pues porque para que vaya del 1 a n el letrero, aunque por dentro el arreglo va de 0 a n menos 1. Luego, ¿qué seguiría? Dice aquí, leer, o sea, bueno, aquí sería edad subíndice i es igual a teclado punto next in, ¿verdad? Va a leer un entero. Y después va a sumar ese valor que acaba de leer, lo va a acumular en la variable suma. Suma es igual a suma más edad subíndice i. ¿Ven cómo esto lo pudimos haber puesto así? Suma más igual edad i. También lo pudimos haber puesto así, ¿verdad? Eso hace la suma. Este ciclo pide el dato, lo guarda en el arreglo y luego lo suma. Y después podemos calcular el promedio. Vamos a calcular el promedio. Promedio es igual a ¿qué? A suma entre n. Es lo que tenemos aquí. Después, vamos a darle salida al promedio, aunque no nos lo pidieron, pero para poder verificar los resultados. Entonces, system. Promedio es igual promedio. Ahí, para que el usuario visualice los que sobrepasan y que revise contra qué promedio. Luego, otro letrero que dice como un encabezado, ¿no? Edades que sobrepasan el promedio. ¿Así? Es un letrero nada más. Fuera del ciclo porque queremos que aparezca una sola vez y luego ya el ciclo. Este segundo ciclo, ¿sí? Este segundo ciclo, pues lo que va a hacer es recorre nuevamente el arreglo y revisa si cada elemento es mayor que el promedio y si es verdadero, le da salida a ese elemento. El elemento del arreglo es a través de el nombre del arreglo, entre corchetes, ¿a qué posición te refieres? Ahora, le decimos aquí, un ciclo, ¿verdad? Sería for i igual 0, i menor que n, ya vimos por qué es mejor que i menor igual que n menos 1, luego i más más. Y es una sola instrucción, es un if nada más, no le voy a poner llaves, un if, si edad subíndice i, conforme vaya avanzando la i, pues va a ir preguntando por un elemento diferente del arreglo. Es mayor que el promedio, entonces también es una sola instrucción, no requiero llaves. Entonces, le damos salida a edad subíndice i. Bien, ya lo podemos probar. Fíjense que se supone que al ejecutar lo graba y luego ya lo compila y lo ejecuta, pero ahorita en mi máquina como que está un poquito ahí atormentada o no sé, y no lo actualiza, entonces tengo que estarlo aquí actualizando, compilando.
Es bueno darse cuenta de eso porque a veces hacemos cosas en el código y luego lo ejecutamos y si está pasando esta situación, pues no se refleja lo último que hicimos. Y ahí andamos desesperados buscando por qué no lo haces si aquí está, aquí lo puse, aquí en la línea 38 dice. Y a veces es por esta situación y no tiene nada que ver con nuestra lógica, que esté fallando. Ok, entonces le decimos, vamos a ver las edades del ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo. Bueno, voy a... Ah, caray, no se ven. Bueno, voy a ponerlos un poquito más para acá. Creo que ahí ya se deben ver. Vamos a probar. ¿Cuántas edades son? 5. Y luego ya voy a dar las edades. Ya ahí hay problemas, ¿no? Dice edad 01. O sea, si queríamos que no se confundiera el usuario, pues con eso lo confundimos más. Dice, ¿por qué edad 01? Bueno, entonces es el 19. Luego, edad 11. Ah, caray, se saltó hasta el 11. ¿Por qué? 67. Y luego nos hablan, oye, aquí está. No, no hay problema, no pasa nada. Tú síguele y va a funcionar bien. Pues sí, pero eso no da nada de confianza. Luego 21, pues el 5, y luego el 38, y luego el 84. Bueno, ahí ya tenemos un pequeño problema con la numeración, con la secuencia que aparecen en los letreros. Eso no debe estar así. Luego tenemos otro pequeño problema, y digo pequeño porque se parece, pero no es 42.6, ¿verdad? Aquí dice 42, y acá dice 42.6. Y bueno, por lo menos el resultado está bien. Puedo decir, pues, pero el resultado es correcto. Sí, pero esto como que no está bien. Bueno, luego está medio amontonado. Vamos a tratar de corregir esos detalles. El primero, ¿por qué aparece 01, 11, 21? Si acá trabajó perfectamente, ¿no? Porque los valores de I. ¿Y por qué lo está leyendo? O sea, ¿cómo tenemos que entender cómo está trabajando esto? Porque entonces podemos quedarnos con la idea de que, bueno, a veces los suma como cadena y a veces como números. No, ¿verdad? Tiene que siempre haber una explicación. ¿Por qué los está sumando como cadena? Si claramente la I es un entero y el 1 es un entero. ¿Por qué los está sumando como cadena? Bueno, por la prioridad de los operadores. Aquí, ¿cuántas sumas hay? Hay 2 sumas, ¿no? Hay 2 sumas y tienen la misma prioridad. Entonces, cuando tienen la misma prioridad, ¿qué hace Java? Se va de izquierda a derecha. Entonces, va a ser primero esta suma. Y esta suma, los operandos, si los observamos, el de la izquierda es una cadena y el de la derecha es un entero. Pero Java siempre que ve en una suma una cadena y otro tipo de dato, ¿qué hace con el otro tipo de dato? Lo convierte a cadena y luego lo pega a la otra cadena. Entonces, lo que está haciendo aquí es convertir la I a cadena y luego la pega a edad. Por eso aparece el 0. Y eso forma otra cadena. El resultado de edad más I es una cadena, no es un número. Y entonces esa cadena nueva se concatena con este 1. Entonces el 1 también lo va a sumar como cadena. ¿Qué tenemos que hacer para que primero haga la suma numérica? Paréntesis, ¿verdad? Necesitamos decirle a Java, no, ¿sabes qué? Antes de que hagas la primera suma, haz esta. Pues te vamos a poner paréntesis. Entonces, ahora primero va a ser la suma numérica y después la suma de la cadena. Primero va a ser 0 más 1, 1. O 1 más 1, 2, y así, ¿verdad? Bueno, luego aquí voy a poner un brinco de línea para que no esté tan pegado ahí. ¿Y qué más? ¿Qué otro? El otro problema fue con el promedio, ¿no? Es un pequeño problema, podríamos decir, porque pues nada más no nos pone los decimales. ¿Por qué no nos pone los decimales? Porque está dividido. Porque son 2 enteros. Hay que tener cuidado con la división siempre. Suma es entero y n es entero. ¿Qué soluciones tenemos? ¿Cómo lo hemos solucionado en otras ocasiones? Pero ni modo de ponerle n.0 o suma.0. Lo habíamos solucionado porque uno de los dos era una constante. Y esa constante sí la podemos poner como 0.0. Bueno, tenemos una posible solución es declarar suma como doble. ¿Sí, verdad?
¿Por qué la declaramos como entero? A ver, jóvenes, allá, los que nada más están platicando. Porque no pasa. Porque nada más sumaba valores enteros, tiene sentido que sea un entero, ¿verdad? Porque la suma también va a ser un entero. Pero ahorita, bueno, la podemos cambiar a doble, nada más para que en la división me considere decimales, que ya no sea entre dos enteros. Esa es una forma. Pero si yo digo, no, es que por el análisis suma debe ser entero, ¿cómo le hacemos, pues? Hay que indicarle que una de estas dos, cualquiera, la considere como un doble y no como un entero. No que la convierta, que la considere como un... Entonces, eso se puede hacer con lo que se llama un cast. Por ahí ya lo habían mencionado alguna vez. Ese cast se pone entre paréntesis el tipo de dato al que lo queremos convertir. O sea, realmente no estamos convirtiendo suma a doble. El valor de suma lo estamos convirtiendo a doble. El valor de suma, no la variable suma. Ahora, este tipo de conversiones no siempre se pueden hacer, ¿eh? Tiene que haber una relación estrecha entre los tipos de datos que aplican. Por ejemplo, una cadena yo no le puedo aplicar eso porque no va a funcionar. Doble e in son enteros, digo, son numéricos, entonces sí hay compatibilidad, ¿no? Entre ellos. Bien, entonces ya con eso creo que debe mejorar nuestro... A ver, vamos a checar otra vez. Ah, pero ¿saben qué? A ver, vamos a ver si lo actualizó. 5. Ah, sí lo actualizó. Edad 1, 19. Edad 2, 67. Sabemos que internamente la edad 1 se va a acomodar en la posición 0. Edad 3, 5. Edad 4, 38. Y edad 84. Ya el promedio ya me da el 42.6, ya me lo proporcionó con decimales. Y bueno, las edades que sobrepasan el promedio, esas estaban bien, las que son más de 42, ¿sí? Fíjense, en Flowgorid está bien padre visualizar el arreglo, ¿no? Le damos así, ¿verdad? Y le decimos, lo ejecutamos, y ya le decimos, son 6, y ya me pone, qué padre se ve aquí, ¿verdad? Y conforme le voy dando datos, se va llenando el arreglo, lo estoy viendo. Bueno, porque es uno de los propósitos del lenguaje algorítmico, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ver esto mismo, pero en Java? Bueno, tal vez no verlo en la herramienta, sino visualizarlo en la aplicación. Vamos a darle salida al arreglo y que se vea más o menos como esto. Entonces, lo voy a poner antes del promedio. Voy a escribir aquí un system. Va a decir lista de edades. Y la lista de edades va a consistir en mostrar todas las edades que tiene el arreglo. Entonces, pues va a ser con un ciclo de igual 0 y menor que n y más. Y lo que vamos a hacer es darle salida a cada elemento del arreglo. System. Ya, aquí el usuario como que esto no le interesa tanto. Pero bueno, nada más vamos a decirle, le voy a poner la palabra edad, porque así se llama mi arreglo. Voy a abrir un corchete. Esta es una cadena constante. Le voy a indicar el subíndice i, más voy a cerrar el corchete y un igual, más el elemento del arreglo. Así. Lo que quiero con este ciclo es que me muestre cada elemento, pero va a decir edad 0 igual a más o menos como esto, más o menos. A ver, entonces sería. Es más, vamos a poner esas mismas 6 edades. Edad 1, voy a poner estas mismas. 58, 74, 69, 25, otra vez 74 y 65. Y aquí es como se ven. Esta es la lista de edades. Es como internamente podríamos imaginarnos el arreglo. Que la edad 0 trae un 58, la edad 1 trae un 74. Lo que nos muestra acá, ¿verdad? Obviamente si son 6 edades, pues van a ser del 0 al 5. ¿Sí? Bien.
O ya terminamos el ejercicio. ¿Dudas, preguntas? Chequen su asignación, por favor. Y las dudas, como les decía ayer, van a tener que ser esta semana. Luego allá por la plataforma también se puede, pero no es lo mismo.